Tener fe es confiar en que Dios hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Tú debes venir a Dios para pedirle tener fe. Fe para creer que Jesús vino al mundo, dio su vida, murió y resucitó para que tú y yo no tengamos que ser castigados por los pecados que hemos cometido. Todas aquellas cosas que van en contra de lo que a Dios le agrada. Tú debes acercarte a Dios para pedirle fe. Debes estar cerca de Él con fe. ¿Tú estás mostrando tu fe? Dilo conmigo. ¡Ten fe! Ahora, cada vez que durante nuestra clase el maestro muestre este visual, vamos a gritar muy fuerte. Párate de tu lugar y muy fuerte grita nuestra frase. ¡Ten fe! Vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Estás listo? ¡Ten fe! No te escuché. ¡Más fuerte! ¡Ten fe! ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer que tus vecinos te escuchen. ¡Muchísimo más fuerte! ¡Ten fe! ¿Sabes qué significa esta señal? Seguramente que la has visto. Exacto. Eso es lo que significa. Si va una persona manejando o si va alguien caminando, cuando ves esta señal de alto, quiere decir que debes detenerte completamente. Si no lo haces, entonces puedes correr peligro. Sabes que esta señal me recuerda una verdad muy importante y quiero que la escuches a través de este canto. ¡Qué maravillosas las letras que dice este canto! Seguramente que ahora que lo escuchaste, te encantó igual que a mí. Dice este canto, alto, voy a contarte, ¿pero de quién? De una persona súper especial, de Jesús el Salvador. ¿Por qué le llamamos a Jesús el Salvador? Porque eso es exactamente lo que Él es. Él es el Salvador del mundo. Él vino a salvarte. Pero, ¿a salvarte de qué? Vino a salvarte del castigo que mereces por el pecado. ¿Sabes? Tú y yo nacimos con el deseo de hacer cosas que a Dios no le gustan y por el pecado merecemos un castigo y ese castigo es estar separados de Dios ahora y para siempre en un lugar de terrible sufrimiento. Pero Jesús, que es el Salvador, dice la Biblia que Él es el que nos puede rescatar de ser castigados por el pecado. Por eso Jesús es el Salvador. Esa es la advertencia. Por eso el canto dice alto. Y quiero contarte acerca de Jesús. Él dio su vida un día por ti y dio su sangre ahí en la cruz. No se quedó muerto, Él resucitó. Y porque Él resucitó, hoy tú puedes creer en Él y puede Él llegar a ser tu Salvador. Pero dice este coro también, no solamente que Él murió y que Él dio su vida por ti, sino también dice que me perdonó y me transformó. Él es el único que puede perdonar tu corazón y limpiarlo de tus pecados y puede también cambiar tu vida. Eso significa transformarte. No vas a ser alguien diferente o que te vas a ver diferente de manera física. No, Él puede cambiar tu vida porque Él te va a enseñar a hacer las cosas como a Dios le agradan. La vida de Jesús en ti puede transformarte. Si ya Jesús está en tu corazón, estoy segura que Él ya ha cambiado muchas cosas de ti. Que los demás puedan ver que ahora Jesús te transformó y que eres diferente. ¿Será que tus amigos ya se han dado cuenta que Jesús te perdonó? ¿Le muestras a los demás que ahora eres diferente? Y si Jesús aún no vive en tu corazón,
Hoy Él quiere perdonarte. Él quiere ser tu Salvador. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? Hoy tienes la oportunidad de recibir a Jesús y permitirle que Él sea tu Salvador. Hoy nosotros vamos a continuar aprendiendo a través de este canto lo que Jesús puede hacer por ti. ¿Qué te parece si juntos una vez más cantamos este canto que dice alto? Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. ¿Crees tú que Dios ama a los niños pequeños? Sí, Dios los ama, aún a los más pequeñitos. Dios los ama mucho. Amy Carmichael había escuchado esto desde muy niña, pero al crecer en la iglesia, en muchas ocasiones escuchó que Dios la amaba mucho. Ella también escuchó que Jesús, el Hijo de Dios, había venido a la tierra para perdonar sus pecados. Pero aún así, ella no le había pedido a Jesús que viniera a su corazón para perdonar sus pecados y ser su hija. En una ocasión en la iglesia, el predicador pidió que cantaran esa hermosa canción, Cristo me ama, y les pidió que mientras cantaran, oraran en voz baja. Amy cantó, pero muy suavemente, analizando y pensando en cada una de las palabras que decía esa canción. Ella sabía muy bien que no era lo suficientemente buena como para tener una relación con Jesús. Ella sabía que necesitaba a Jesús en su vida. Amy, siendo una adolescente, oró y le pidió a Jesús que viniera a su corazón y que perdonara sus pecados. Esto es algo que ella aprendió, que aún siendo pequeñita, ella podía creer en Dios. Esto le ayudó en su trabajo como misionera. Cuando ella ya estaba en la India, pedía a Dios ayuda para que le ayudara a enseñar a los niños acerca de Jesús, especialmente a los niños que vivían en el templo. Una de las tantas niñas y niños en la India que necesitaban escuchar acerca de Jesús era una pequeñita de 7 años que se llamaba Prina, que ya vivía en el templo. En una ocasión se aseguró que nadie la viera y se escapó del templo. Caminó aproximadamente 3 días hasta regresar a su casa. Le suplicó a mamá que le permitiera quedarse en casa, pero su mamá la regresó a las mujeres del templo cuando fueron a buscarla. Ellas la castigaron severamente, le quemaron sus manos con un fierro hirviendo y le dijeron: muy pronto te vas a casar con el ídolo y le pertenecerás para siempre. Esa noche la pequeña Prina se acostó a dormir llorando de tanto dolor. Una noche la pequeña Prina, aún adolorida de sus manitas por la quemadura, cayó de rodillas delante de la imagen de piedra de ese Dios falso y oró: déjame morir, tan solo déjame morir. Esas palabras las dijo con todo su corazón, rogando que ese Dios la escuchara. Qué rara oración para hacer. Ella rogaba que su Dios la pudiera escuchar. ¿Sabes? La Biblia dice que esos son ídolos. Y mira lo que dice Dios acerca de los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. A esa imagen que no la podía escuchar, Prina estaba orando. Desilusionada de orar, fue y se recostó. Ella recordó
una advertencia que le dijeron las mujeres del templo. Ten cuidado cuando te escapes, porque allá afuera hay una mujer extranjera y ella te puede atrapar. Y ella pensó, ojalá me atrape esa mujer extranjera. No creo que haya algo peor que estar aquí en este lugar. Ella siguió ideando, pensando, planeando cómo poder escaparse y lo logró. En una ocasión que nadie la estaba viendo, ella corrió y pensó, voy a ir a buscar a esa mujer extranjera. Y esa mujer extranjera era Amy. Corrió hacia un lugar y encontró a una mujer y le dijo, por favor, lléveme hacia donde está ella. Esa mujer la iba a regresar al templo, pero le rogó, no, por favor, lléveme hasta donde está ella. Al día siguiente, muy temprano, esta mujer llevó a Prina a la casa de Amy. Ella, muy tímida, tocó la puerta. Era de mañana a la hora del desayuno. Amy abrió la puerta y se quedó sorprendida cuando vio a la pequeña Prina. Inmediatamente le dijo, entra. Mientras ellas platicaban, Prina tomó el tiempo y le platicó las cosas horribles por las que había pasado en el templo. Amy le regaló una muñeca y algo maravilloso sucedió. Prina, después de quizás mucho tiempo, sonrió y le dijo, me quiero quedar aquí porque jamás nadie me había hecho sentir tan amada, porque nadie me ama. Amy le dijo, claro que sí, hay alguien, Prina, que te ama demasiado. Él es Dios, el creador de todas las cosas maravillosas que hay a nuestro alrededor. Él es el creador del cielo, del mar, de las estrellas, de las hermosas flores. Él es el creador y Él te ama. Él te creó a ti también y Él te ama. ¿Sabes, Prina? Él te ama a pesar de que a diario haces lo que a Él no le agrada. Por ejemplo, adorar a las imágenes. Esas cosas Dios le llama pecado. Te ama tanto que Él envió a su único Hijo Jesús a morir por tus pecados. Jesús estuvo dispuesto de venir a este mundo y ir a la cruz a morir por tus pecados. Cuando Amy vio sus pequeñas manos con cicatrices, le dijo, ¿sabes qué, Prina? Las manos de Jesús también fueron lastimadas. A Él le pusieron unos enormes clavos y lo clavaron en una cruz. Él todo eso lo hizo por amor a ti. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere hacerte su hija. Pero tú se lo tienes que pedir y pedirle que perdone tus pecados y que venga a tu corazón. Prina, por primera vez oró al Dios único, vivo y verdadero. Ella le habló con las palabras de su corazón, pero esta vez ella creía y sabía que la escuchaban y que responderían a su oración. Ese día, Prina le abrió su corazón a Jesús. Y desde ese día, ella se sentía tan feliz porque ahora sabía que alguien la amaba y que estaba con ella siempre. Prina se quedó en la casa con Amy, pero días después tocaron la puerta muy fuerte. Cuando Amy salió, se dio cuenta que estaban en la puerta las mujeres del templo muy enojadas. Y le decían, venimos por la niña que usted se robó del templo. Amy se quedó sorprendida, pero Prina salió inmediatamente y les dijo, no, yo aquí me quiero quedar. Las mujeres del templo, tan enfadadas, le dijeron a Amy, la vamos a meter en la cárcel por esto que usted hizo. Mientras estas mujeres estaban muy enojadas a la puerta de la casa de Amy, Prina no tuvo temor. Ella sabía que Dios estaba con ella. Se mantuvo firme al decirles que no quería regresar con ellas al templo. Amy, en lo profundo de su corazón, pensaba que las mujeres
podían obligar a Prina a volver al templo y que ella no podía hacer nada. Para su sorpresa, estas mujeres muy molestas se fueron yendo una a una. Juntas dieron gracias a Dios porque pudieron ver cómo Dios mismo las protegió de estas mujeres. Desde ese día, Prina se quedó a vivir con Amy en su casa. Un día, mientras Prina jugaba en el patio, Amy la miraba muy feliz y pensaba, allá afuera hay más niños. Si tan solo pudiera saber cómo es que los templos obtienen a esos niños, si tan solo yo pudiera rescatarlos antes de que lleguen al templo. ¿Cómo le hago? Amy oraba cada día a Dios pidiendo su dirección. ¿Tú qué piensas? ¿Amy encontró a más niños y niñas a quien ayudar? No te pierdas la próxima clase para juntos descubrir qué fue lo que sucedió. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Imagínese que un día estoy yendo al súper y estoy manejando cuando paso por una luz roja. Si me ve la policía, seguramente me va a detener y me va a dar una multa. Yo merezco este castigo porque he desobedecido a la ley. Pero ¿qué tal si la policía me para y me dice, ten más cuidado la próxima vez, te voy a dar una advertencia esta vez? Y hasta aquí, toma 100 pesos para tu súper. ¡Wow! Esto sería una gran sorpresa, ¿verdad? La policía estará demostrando perdón y gracia. La gracia es cuando alguien muestra amor y bondad a alguien que no lo merece. Vamos a ver en nuestra Biblia hoy un versículo que habla de las riquezas de la gracia de Dios. Escucha, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Tú puedes confiar en este versículo porque es parte de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, acuérdate, está dividido en dos secciones grandes. El Antiguo Testamento, que se escribió antes de que Jesús viniera a la tierra, y el Nuevo Testamento, que se escribió después que Jesús viniera a la tierra. Este versículo se encuentra en el Nuevo Testamento. Está en el libro de Efesios, capítulo 1, que son los números grandes, versículo 7, que son los números chiquitos en tu Biblia. Ahora quiero que tú lo leas conmigo aquí en el visual, mientras yo lo leo de mi Biblia, para que comparamos. Dice así, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. ¿Qué nos quiere decir esta primera parte? En quien tenemos redención. Redención significa que alguien ha pagado un precio para rescatar a otro. Jesús pagó el precio por nuestros pecados cuando Él murió en la cruz.
Dice la siguiente parte, por su sangre el perdón de pecados. Tú puedes tener tus pecados perdonados porque Jesús derramó su sangre en la cruz. Solo por la sangre se puede recibir el perdón de Dios. Es la única manera. Y la última parte, según las riquezas de su gracia. Tú y yo no merecíamos recibir el perdón de nuestros pecados. Merecíamos estar separados de Dios como castigo. Pero en su gran amor y bondad y gracia, Dios permitió que Jesús daba su sangre en la cruz, así pagando el precio por nuestros pecados, para que tú, a creer en Él, puedes tener tus pecados perdonados. Si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, tú no tienes el perdón de tus pecados y estás separado de Él. Pero el día de hoy, tú lo puedes acercar a Él y confiar diciéndolo a Dios que tú sí crees que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Lo puedes hacer ahorita mismo. Si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador y creíste que Él ya se dio su sangre por tus pecados, tú ya eres redimido, estás rescatado del castigo de tus pecados. Y por eso tú puedes mostrar tu amor a Dios y tener una relación día a día con Él. Y así tus acciones y tus palabras serán diferentes y todos lo deben ver. Dios te quiere dar el perdón. Por su gracia podemos ser perdonados, aunque no lo merecemos. Ahora vamos a practicar nuestro versículo. Cuando la policía quiere que tú pares, lo hacen así, ¿verdad? Cuando yo me levanto mi mano, ustedes van a detenerse en el versículo y repetir la palabra hasta que bajo mi mano. ¿Listos? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Hicieron muy bien, pararon cuando les dijo. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Listos? Cuidado cuando le digo que deben parar. Seguro de detenerse. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Muy bien. Seguramente hayas visto esta señal de tránsito al final de una calle o en la intersección entre dos calles. Esta señal de tránsito se llama alto, porque cuando un conductor la ve, tiene que tomarse el tiempo de detenerse y obedecer esta señal. Pero si el conductor no se toma el tiempo para detenerse y obedecer esta señal, muy probablemente él cause un gran accidente y personas salgan lastimadas. Hay algo que vale la pena hacer todos los días y es detenerse y tomar un tiempo para orar. La oración es tomarse el tiempo para hablar con Dios. Dios quiere que cada día tú te detengas y tomes un tiempo para hablar con Él. La Biblia dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida, buenas, que tú puedes tomarte el tiempo para darle gracias. O tal vez hay cosas que te dan miedo y te ponen triste. Y tienes que detenerte y tomar un tiempo para ir a Dios en oración y pedir su ayuda. ¿Hay algo bueno que Dios haya hecho en tu vida
y que tengas que tomar un tiempo para darle gracias? ¿O tal vez hay algo que te pone triste o te da miedo y tienes que detenerte y tomar el tiempo para pedir su ayuda en oración? ¿Qué te parece si lo hacemos ahora mismo? Vamos a detenernos y a tomar un tiempo para hablar con Dios, para orar. Y así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y junta tus manos para que nada te distraiga y vamos a hablar con Dios. Dios, te damos tantas gracias porque estamos hoy en el club. Te damos tantas gracias por las cosas buenas que tú haces por nosotros cada día. Y sabemos que cuando hay algo que nos da miedo o nos pone tristes, tú estás ahí para ayudarnos. Gracias por las cosas que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. ¿Alguna vez has visto la señal de una vía cuando estás viajando? ¿Qué significa? Así es, una sola dirección, que puedes ir por un solo camino. ¿Sabías que Dios en la Biblia dejó algunas señales de una vía? La primera de ellas fue para Adán y Eva. Ellos vivían en el hermoso huerto del Edén. No les hacía falta nada. Dios creó a Adán y a Eva para que le obedecieran. Esta era la vía que ellos debían seguir. Pero ellos decidieron ir por su propio camino y entonces desobedecieron a Dios. Dios tuvo que sacarlos del huerto, pero antes les dio la hermosa promesa de que Él enviaría un Salvador para librarles del pecado. La vida fuera del huerto no fue tan fácil. Ahora Adán y Eva tenían que trabajar duro la tierra para que pudiera producir alimentos y entonces poder vivir. Pero no todo fue tan difícil para ellos. También pasaron algunos momentos felices, como cuando nació su primer bebé, el primer bebé del mundo. Ellos le llamaron Caín. Yo imagino que estaban tan asombrados de ver a este bebé, ya que nunca antes habían visto un bebé. Tal vez observaban sus manos tan pequeñitas y sus pies, y tal vez tocaban su pielecita. ¡Qué hermoso era abrazar a su bebé! Dios amaba a este bebé, amaba a Caín, más de lo que sus papás lo amaban. Así como Dios te ama a ti. Dios te ama como tú eres. Él es tu creador. Él te hizo con las características y habilidades que tienes. Él sabía cómo tú ibas a pensar, hablar y hasta cómo iba a ser tu sonrisa. Dios te dio todo lo que tú necesitabas para ser tú. La Biblia dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Antes de que tú nacieras,
Dios ya te conocía, Dios ya te amaba. Su amor por ti es un amor puro y limpio, un amor muy especial, porque Dios es santo y así es su amor por ti. Dios es santo porque todo lo que Él hace es bueno. No hay nadie como Él. Dios te ama tanto como amaba a Caín. Yo imagino que sus papás estaban felices con él, pero pronto Dios bendijo a Adán y a Eva con el segundo bebé y le pusieron por nombre Abel. Ahora tenían a 2 hijitos, Caín y Abel, y tenían el privilegio de cuidarlos. Yo imagino que ellos disfrutaron tanto de ver cómo los niños aprendieron a hablar, a caminar y después hasta a correr. ¡Qué lindo debió haber sido para ellos! Sus niños eran un regalo de Dios. Y cuando ellos crecieron más, tomaron la decisión de lo que ellos iban a hacer. El más pequeño, Abel, decidió que iba a ser un pastor de ovejas. A él le gustaba cuidar sus ovejas, llevarlas a los lugares donde había pastos, e imagino que buscaba también un buen lugar con agua cristalina para que sus ovejas pudieran beber. Y tal vez también las llamaba por su nombre y estaba alerta para librar a sus ovejas del peligro. Mientras tanto, Caín, él decidió ser un labrador de la tierra, un agricultor. Sí, a él le gustaba sembrar árboles frutales y se dedicó a sembrar verduras también, vegetales. Yo imagino que su familia disfrutó de comer de los frutos de la tierra. Y así pasaron los días. Me imagino que mientras los chicos trabajaban y seguían creciendo, quizá en algunas ocasiones ellos observaron cómo sus papás traían ofrendas a Dios para adorarlo, para mostrarle que lo amaba. Los sacrificios en la Biblia, especialmente los sacrificios de animales, demostraban la fe en la promesa de que Dios enviaría un día un Salvador para dar su vida y su sangre y así librarnos del castigo que merecemos por pecar. Y la Biblia nos dice que llegó el tiempo cuando Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Caín fue al campo y escogió de los mejores frutos, de los primeros frutos, vegetales, frutas, y las trajo a Dios como una ofrenda. Abel también trajo su ofrenda a Dios, pero él fue a su rebaño y vio a todos los corderitos, los que eran primeros nacidos de una oveja, y escogió el mejor, el corderito más perfecto, el que estaba sin defecto, el más gordito, y lo tomó y lo trajo y lo sacrificó a Dios y lo ofreció como una ofrenda. La Biblia dice que Abel ofreció su ofrenda a Dios por fe. Abel tenía fe en que Dios cumpliría su promesa de enviar un Salvador. La fe de Abel le permitió demostrarle su amor a Dios. Si tú has creído en el Señor Jesús,
tú también puedes mostrarle tu amor a Dios en la manera en que vives. Por ejemplo, cuando tú dedicas un tiempo para orar o para leer la Biblia, para pasar tiempo con Él, para aprender de Él, tú le estás mostrando tu amor. O también cuando tú decides venir al club porque te gusta aprender de Dios, porque quieres aprender de Él y no porque te obligan a venir, tú muestras tu amor a Dios. También cuando agradeces a Dios por tu familia y por lo que Él te da. La Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús, cuando dijo estas palabras, estaba enseñándonos que una manera para agradar a Dios, para mostrarle a Dios que lo amas, es cuando lo obedeces. Pero tienes que hacerlo con fe. Di conmigo, ten fe. Sí, ten fe y demuestra que amas a Dios como lo hizo Abel. Abel tenía fe en que Dios cumpliría su promesa de enviar un Salvador. La Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. ¡Qué triste para Caín! Esto sucedió porque Caín hizo las cosas a su manera. Cuando tú y yo hacemos las cosas a nuestra manera y no por respeto a Dios y no para agradar a Dios, eso es pecado. Como cuando piensas que sabes más que tu papá o que tu maestro y a propósito los desobedeces. O cuando tratas mal a tu amigo o a tu hermano porque tienes celos de ellos. La Biblia dice que todos hemos nacido con un corazón que le gusta pecar. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso significa deshonesto. Desde que tú naciste con un corazón que le gusta pecar. Tú y yo hemos pecado y merecemos el castigo de estar separados de Dios para siempre, ahora y después de morir en un lugar de terrible castigo. Este es el castigo que merecemos por hacer las cosas a nuestra manera y no para agradar a Dios y no por respeto a Dios, como lo hizo Caín. La Biblia dice que cuando Caín se dio cuenta que Dios no aceptó su ofrenda, él se puso furioso con Dios y celoso con su hermano. Entonces Dios le dijo, ¿por qué estás enojado, Caín? Si tú vienes a mí con fe, con la actitud correcta, también voy a aceptar tu ofrenda. Esta era la única manera en que Caín podía venir a Dios y recibir el perdón. Dios también ha hecho un camino para que tú seas perdonado. Y esto sucedió cuando Dios envió a su Hijo perfecto para venir aquí a la tierra. El Señor Jesús dio su vida por ti voluntariamente en una cruz. Él tomó el castigo que tú merecías por tu pecado, por esos pecados que tú has pensado, has dicho o has hecho. La Biblia dice que Él dio su sangre para que pudieras recibir el perdón hoy. Mira cómo dice la Biblia, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
El Señor Jesús es el perfecto Cordero de Dios, perfecto porque nunca hizo nada malo. Él dio su sangre para que tú puedas ser perdonado hoy. Él fue sepultado, pero al tercer día la Biblia dice que Él resucitó, que Él venció a la muerte para vivir para siempre. Dios aceptó el sacrificio que el Señor Jesús hizo por ti. Ese sacrificio fue el sacrificio final por el pecado. Ya no es necesario que más corderos mueran. Ahora tú puedes venir a Dios para ser perdonado a través de Jesús. Él es la única vía para venir a Dios y recibir el perdón. Así como la única vía para Caín era venir por fe y ofrecer su ofrenda. Pero sabes, Caín no quiso hacerlo. Él permitió que el pecado lo controlara y entonces él hizo algo muy terrible. La Biblia dice que él invitó a su hermano para salir al campo y cuando estaban allí solos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¡Qué terrible! Tal vez Caín pensó que nadie lo había visto, pero Dios lo vio. Y entonces Dios le habló y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso yo guardia de mi hermano? Dios sabía lo que Caín había hecho. Y él quería que Caín admitiera su pecado y se arrepintiera. Pero Caín no lo hizo. Entonces Dios le dijo: Caín, la tierra que recibió la sangre de tu hermano no volverá a darte el fruto de tus verduras y de tus legumbres como antes sucedió. Ahora tus cosechas serán pequeñas y pobres, y tú serás errante por el mundo, por la tierra. Serás como un forastero y no tendrás un hogar. Entonces la Biblia nos dice que Caín dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Si alguien me encuentra, ¿me matará? Sí, me quitarán la vida. Entonces Dios, tan bondadoso, puso una señal en Caín para que cualquier persona que lo encontrara no lo matara. ¡Guau! Me sorprende la bondad de Dios. Y luego la Biblia nos dice que Caín no reaccionó, ni aún con esa muestra de bondad de Dios. La Biblia nos dice que salió Caín de la presencia de Dios. Caín decidió seguir por su propio camino, seguir haciendo las cosas a su manera. ¿Y tú decidirás venir a Dios por la vía que Él te ha dado a través de Jesús? Solo necesitas reconocer que has pecado y creer con todo tu corazón que el Señor Jesús murió y resucitó para salvarte del castigo, para darte una vida nueva, una vida que dura para siempre. La Biblia dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es confiar en el Señor Jesús, es confiar en que Él dio su vida para salvarte, en que Él dio su sangre para perdonarte y en que Él resucitó y vive para siempre. Jesús es la única vía
para que tú puedas tener tus pecados perdonados, tener vida eterna. Vida eterna es una vida nueva que comienza cuando tú crees en Jesús y dura para siempre. ¿Creerás en el Señor Jesús hoy para tener vida eterna? Allí donde estás, cierra tus ojos por un minuto. Y si hoy quieres decirle a Jesús que crees en Él para tener vida eterna, dile que tú reconoces que has pecado, que te perdone, que crees que el Señor Jesús dio su vida por ti y que resucitó, que Él vive. Y dale gracias por darte vida eterna, esa vida nueva que empieza ahora creyendo en Jesús y dura para siempre.